Manuscritos inéditos, tomo 4, página 91, dice así: me ha sido indicado que ante la inminencia del fin del mundo, diga a nuestras iglesias: estudien los testimonios que han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. El pueblo de Dios será hallado culpable de rechazar la luz si no estudia estos mensajes que de continuo le están siendo enviados. Dios está dando instrucciones a su pueblo. Obedezcan las instrucciones y sigan la luz. El Señor está molesto con su pueblo debido a que en el pasado no ha obedecido sus instrucciones ni tampoco han seguido sus indicaciones. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué privilegio, mis amados. Qué privilegio más grande, qué privilegio más sublime poder predicar la palabra de Dios, pero con claridad meridiana, con mucha claridad, de tal manera que todas las personas puedan quedar advertidas, avisadas, de tal manera que nadie pueda decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo, yo no estaba ni enterado. Justamente por eso, justamente por ese motivo, Dios nos exhorta, nos suplica, nos ruega, nos pide que demos el mensaje claramente y sin rodeos. Le damos una bienvenida muy especial a todos los hermanos de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, también a los hermanos de México. Unos preciosísimos hermanos de México que han tomado lindas decisiones de apartarse, de salir de la empresa ecuménica adventista y predicar la verdad sin miedo, sin temor de ninguna clase de amenazas. Vamos a orar por esos hermanos, porque yo sé que en México cada día se unen más hermanos de sostén propio que están con mucha valentía dándole a la trompeta el sonido certero. También a los hermanos de Estados Unidos, de Canadá, de España, en fin, tantos lugares que ya no podemos mencionarlos a todos. Un saludo muy, pero muy rico, un abrazo fuerte a la distancia para todos los hermanos, también los hermanos, las hermanas de Costa Rica, que ahí tengo dos tesoros inmensos que son realmente demasiado valiosísimos, no solo para mí, sino también para el Dios del cielo. Muy bien, vamos entonces a prepararnos, vamos a dar inicio a una programación más
en esta ocasión de estudio profundo de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema número 322 de nuestro enorme buffet espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. ¡Qué hermosura, mis amados! Le damos la cordial bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13 y segunda de Corintios, o primera de Corintios 4:6. Esos son nuestros jefes oficiales. Y siempre, pero siempre vamos a predicar bajo esa clase de jefatura. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Muy bien, vamos entonces a comenzar la programación de la fecha. Vamos a orar, vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo su dirección, la influencia del Espíritu Santo, porque sabemos que sin esa influencia maravillosa, todo puede ser en vano. Por lo tanto, vamos a solicitar la dirección y la influencia maravillosa y divina de parte del Espíritu Santo. Muy bien, vamos entonces a empezar doblando nuestras rodillas y orando al Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario para con nosotros. Y queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos mucho, mucho, mucho. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Perdona nuestras faltas, nuestras torpezas, nuestras reincidencias, y que podamos aprender a confiar en ti y a perseverar en tus caminos, cueste lo que cueste. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo. Perdona nuestras negligencias, nuestras apostasías, nuestra mundanalidad, y que podamos realmente aprender a confiar en ti en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, bendice el tema que vamos a tratar en esta noche. Hoy vamos a darle alas a tu palabra. Queremos que la misma corra y llegue a muchos lugares y principalmente a muchos corazones. Oh Señor, ten compasión de nosotros. Asístenos, fortalécenos y danos el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, cueste lo que cueste. Porque te pedimos en el precioso, maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo al tema que tenemos en esta ocasión. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a estudiar con lujo de detalles.
vamos a estudiar con mucho cuidado, como siempre lo hacemos, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20 ordena que lo hagamos así. Ahora, ¿cómo es el título del tema de hoy? A manera de pregunta, dice así: ¿es verdad que Levítico 11 llega hasta 1844? ¡Qué tremenda pregunta, mis amados! ¿Es verdad que Levítico 11 llega hasta 1844 y no pasa de allí? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que responder es lo siguiente: ¿de qué trata Levítico capítulo 11? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Levítico 11 habla o trata sobre la distinción entre animales limpios y animales inmundos. En síntesis, eso es el contenido del capítulo 11 de Levíticos. En Levíticos capítulo 11 aparecen los animales limpios que se pueden comer y los animales inmundos que están completamente descartados para el consumo de parte del hombre, o sea, para el consumo humano. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿es cierto que Levítico 11 llega hasta 1844? ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Desde ya le digo, mis amados, que la respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Noten, la respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Así como suena. Levítico 11 llega y no pasa de 1844. La respuesta es sí. Levítico 11 llega solamente hasta 1844 y lo vamos a demostrar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es buscar en la Biblia un texto que es clave, un texto que es súper, pero súper clave. ¿Saben cuál es el texto clave? ¿Con qué versículo del Nuevo Testamento podemos demostrar que Levítico 11 llega hasta 1844? Entonces, la respuesta la vamos a poner acá en la pizarra. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, enfatizando el versículo 21. Noten, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, pero este versículo 21 es súper clave, es demasiado vital. Ahora, vamos a leer ese pasaje y con este versículo estamos respondiendo la pregunta que recién nos hicimos: ¿con qué versículo del Nuevo Testamento podemos demostrar que Levítico 11 llega solamente hasta 1844? Vamos a buscar Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Pero antes de leer este pasaje, quiero decirles una cosa, mis amados.
Ustedes no se imaginan, no tienen la más mínima idea la cantidad de adventistas del séptimo día que están mareados y borrachos en cuanto a Levítico 11. Ustedes no tienen la más pálida idea de la cantidad exageradísima de adventistas del séptimo día. Hablo a nivel mundial, que están completamente ebrios y borrachos. ¿Saben por qué? Porque para ellos, Levítico 11 sigue teniendo vigencia hoy en día. O sea, dicho de otra forma, si tú te encuentras con un adventista del séptimo día que te saque Levítico 11 para hoy, tú le puedes decir que está totalmente borracho. Tú le puedes decir que está totalmente ebrio, completamente ebrio, pero no de sidra, ni de whisky, ni de cerveza, sino que está ebrio con el vino del error que le metieron o le envenenaron la cabeza. Así como suena, mi estimado. Porque yo te voy a demostrar con la Biblia y con el espíritu de profecía que Levítico 11 llega hasta 1844 y no puede pasar de allí. Así como suena, mi estimadísimo hermano en Cristo. Muy bien, ahora sí vamos a leer el pasaje en cuestión. Hechos 3, 19 al 21 dice así. Así que arrepentíos y convertíos. Ahí vamos a parar un poquitito. Noten lo que dice. El versículo 19 dice claramente, arrepentíos y convertíos. Ahora, ¿saben cómo dice la primera parte del versículo 19 en otras versiones? En otras versiones no aparece la palabra convertíos, sino que aparece otra palabra sinónima que es reformad vuestras vidas. Ojo con eso. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Noten, el versículo 19, acá vamos a poner una flechita y vamos a poner la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento y en lugar de la palabra conversión tenemos que poner la palabra reforma. Noten, ¿por qué? Porque reforma y conversión son una y la misma cosa. Grábate bien esto en tu cerebro, mi estimadísimo. Reforma y conversión son una y la misma cosa. Entonces, en el versículo 19 hay un llamado. El llamado es a experimentar esto y esto. Entonces, noten ahora cómo sigue el versículo. Dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahora viene. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora noten el versículo 21 porque es un pasaje clave y que va a arrojar mucha luz sobre esta pregunta que nos está sirviendo como título para el tema de esta noche. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y ahora viene, hasta los tiempos, noten, hasta los tiempos de ¿qué? De la restauración de todas las cosas.
Ahí está. Ahí encontramos una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra? Restauración. Vamos a poner acá esta palabra porque es clave. Restaurar. Noten, esta palabra restaurar es supremamente clave. Hasta la restauración de, ¿qué dice? De todas las cosas. ¿Y cuántos son todas las cosas? Todas las cosas son todas. Así como suena. Y si el doctor Lucas en el versículo 21 dice restauración de todas las cosas, automáticamente esta palabra tiene que ver también con la alimentación y la dieta del cristiano, pero también nos está llevando al principio. O sea, nos está llevando a Génesis capítulo 1. Porque ¿qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar significa volver a ser como era al principio. Quiere decir entonces que esta palabra restaurar nos está llevando a Génesis 1:28. ¿Y qué dice Génesis 1:28? Vamos a buscarlo. Génesis 1:28 dice de la siguiente manera. Génesis 1:29. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, dicho de otra forma, cuando el versículo 21 de Hechos 3 habla de restaurar todas las cosas, quiere decir que nos está llevando a Génesis 1:29. ¿Por qué? Porque la alimentación del hombre era justamente lo que aparece ahí en el versículo 29 que recién leímos. Entonces, ahora viene otro detalle interesante. ¿Qué otro pasaje tenemos que conectar con Hechos 3:21? Es otra interesante pregunta. Acá, Daniel, vamos a poner acá. Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel capítulo 8, del 12 en adelante. Daniel capítulo 8, versículo 12 en adelante, veamos qué dice. Noten esta conexión que vamos a hacer ahora es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la restauración. Esta palabra calza perfectamente con Daniel 8:12 en adelante. ¿Por qué? Porque ahí justamente habla de restaurar la verdad. Por lo tanto, sí o sí tenemos que ver ese pasaje porque es importantísimo. Dice así, versículo 12, Daniel 8:12 al 14. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y noten ahora, noten el detalle que viene ahora porque es clave. ¿Qué dice que hizo el cuerno pequeño, o sea, el poder papal? Echó por tierra la verdad. Ojo con eso. Ese es un detalle súper interesante. Dice el versículo 12 que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, destrozó por completo y embarró todo
el sistema de verdades que Dios había dado. E hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. El cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó la verdad. Pero ahora en el versículo 14 se nos dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea, dicho de otra forma, mis amados, la restauración, o sea, la restauración de todas las verdades tenía que comenzar en esta fecha. La restauración de todas las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra tenía que comenzar después de esta fecha. Después de 1844 se tenía que empezar a restaurar las gloriosas verdades que el cuerno pequeño, influido por su majestad satánica, había echado por tierra y lo había pisoteado también, como dice el versículo 13 de Daniel 8 que ya leímos. Ahora, ¿por qué razón después del diluvio Dios dio permiso al hombre para consumir animales limpios? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué razón después del diluvio Dios le dio permiso al hombre para consumir alimentos de origen animal? Esa es una pregunta muy, pero muy interesante. Y noten lo que dice, mis amados, Patriarcas y Profetas, página 98. Tremenda declaración. Este pasaje es demasiado espectacular. Dice: antes de ese tiempo, o sea, antes del diluvio, Dios no había permitido al hombre que consumiera carne. Noten, antes del diluvio, Dios no había permitido al hombre que consumiera carne. Quería, noten, que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra. Noten, hermanos, qué interesante. ¿Cuál era el proyecto que Dios tenía en mente para con toda la raza humana después del pecado? Que el hombre pudiera subsistir solamente con productos de la tierra. Pero ahora que toda cosa verde había sido destruida, les dio permiso para que consumiera la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. O sea, acá tenemos ya una razón del por qué Dios da en Levítico 11, le da permiso al hombre para que consumiera animales limpios. ¿Por qué? Porque el diluvio se había llevado todo. El diluvio fue una catástrofe universal que no dejó nada, absolutamente nada, pero nada con vida. Entonces, por ese motivo, Dios dio el registro que aparece en Levítico 11. Pero noten ahora otro detalle interesante. ¿Cuál fue otro motivo? ¿Cuál fue otra razón más por la cual Dios dio permiso para que el hombre
consumiera animales limpios. Noten, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 446, nos va a dar la segunda razón o el segundo motivo por el cual Dios dio el registro que aparece en Levítico 11. Noten lo que dice. Permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal. Noten para qué. Para abreviar su existencia pecaminosa. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué sabiduría más impresionante de parte del Dios del cielo! Noten lo que dice. Dicho de otra forma, la segunda razón por la cual Dios permite el consumo de los animales limpios que aparece en este capítulo es para acortar la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente que el consumo de animales le iba a acortar la vida. ¡Qué tremendo ese detalle! Ahora, noten cómo sigue diciendo. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño, noten, y en longevidad. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá vemos dos razones por las cuales Dios permitió que el hombre consuma carne de animales limpios. Ahora, ¿de qué manera se revela en el Antiguo Testamento el plan original? Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Sabían ustedes que en varias partes del Antiguo Testamento hay reflejos del plan original que Dios tenía para el hombre y que aparece en Génesis 1:29? Vamos a buscar algunos de esos pasajes, vamos a buscar algunos de esos versículos porque encajan con lo que estamos viendo. Números. Vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11 es un ejemplo palpable de lo que acabamos de decir. En todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también hay reflejos del hecho de que Dios quería que el hombre volviera al plan original. Vamos a ver algunos ejemplos. Números 11, 4 al 6. Noten lo que dice. Números 11 del 4 en adelante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, esta es la multitud mixta. Muy pronto vamos a predicar un tema entero sobre la multitud mixta que es impresionante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y noten ahora el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¡Qué tremendo, mis amados! Acá lo que tenemos. Ahora, veamos lo que dice el versículo 18 y después vamos a pasar al 20. Versículo 18 del mismo capítulo 11 de Números.
Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Noten el versículo 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Y noten por qué. Por cuanto menospreciasteis a Jehová. Subrayen ese detalle porque tiene un peso inmenso. Noten, hermanos, ¿por qué? Porque menospreciasteis a Jehová. Quiere decir que rechazar la reforma pro salud es rechazar a Jehová. Rechazar el mensaje de la reforma pro salud es rechazar nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos. Acá lo dice el versículo 20. Yo no me estoy imaginando nada. Sigue diciendo que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¡Qué tremendo! Ahora, noten lo que encontramos también en los versículos 31 al 34. 31 al 34 del mismo capítulo. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Noten el versículo 33, es tremendo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Qué tremendo, mis amados, lo que encontramos acá. Ahora, otro ejemplo que podríamos poner es Salmos. Salmo 106, versículos 15 en adelante. Salmo 106, Salmo 106, Salmo 106, versículos 15 en adelante. Salmo 106 sería el versículo 15 y 16. Dice así: y él les dio lo que pidieron. Noten, hermanos, qué tremendo el versículo 15. Y él les dio lo que pidieron. O sea, está recapitulando lo que sucedió allá en Números 11. Tremendo. Mas envió mortandad sobre ellos. Versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Versículo 14, noten lo que dice el versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, ¿sabían ustedes que en varias partes del Antiguo y Nuevo Testamento estaba escondido el plan original de Génesis 1:29? Ese es un detalle interesante. Ya vimos
dos ejemplos, tanto Números 11 como Salmo 106, que en realidad es una fotocopia de Números 11. Pero ahora vamos a buscar otros. Vamos a buscar otros ejemplos más. Vamos a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 20, 19 y 20. Deuteronomios capítulo 20, 19 y 20. Noten, hermano, este pasaje es una fotocopia de Génesis 1:29. ¡Qué maravilloso es el Dios del cielo! Noten lo que dice el versículo 19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, noten ahora, mucho ojo con el detalle que viene a continuación porque es hermosísimo. Noten la indicación o la recomendación que Dios le va a dar al pueblo aquí en el versículo 19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus, ¿qué dice? Sus árboles. Noten, hermanos, noten, ojo con esta palabra y ojo con el versículo 21 y ojo también con Génesis 1:29. Noten, no destruirá sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás, ¿qué? Podrás comer. Noten, ¿qué está haciendo Dios acá en el versículo 19? Le está llevando al principio, a Génesis 1. ¡Qué maravilloso! Y no lo talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Versículo 20. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Noten qué Dios más equilibrado, qué Dios más sabio y más maravilloso. Para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta dominarla por completo. ¡Qué pasaje más maravilloso! Conecten, hermanos. Génesis 1:29, conecten con Deuteronomio 20, 19 y 20. O sea, estos dos versículos que leímos recién, los tenemos que leer a la luz de Génesis 1:29. Ahora, otro pasaje más. ¿Qué otro pasaje más tenemos? Vamos a buscar Salmo 104. Vamos a buscar Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104, versículo 14. Salmo 104, versículo 14. Otro pasaje que es una especie de fotocopia del plan original. Dice así el versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. El heno es el pasto. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¡Qué hermoso pasaje! Aquí tenemos otro ejemplo más, cómo es que Dios quería que el pueblo vuelva al plan original. Ahora, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 20.
Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 20. Noten lo que dice, hermanos. No estés con los bebedores de vino, ni tampoco con los comedores de carne. ¡Qué tremendo este pasaje! Aquí tenemos otro pasaje tremendo. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento Romanos capítulo 14. Noten lo que dice Romanos 14, verso 21. Romanos 14, verso 21. Dice así: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Otro pasaje que calza perfectamente. Y finalmente tenemos Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: si alguno sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dicho de otra forma, el que sabe perfectamente que Dios condena el consumo de animales muertos a partir de 1844 en adelante, está pecando contra la ley de Dios. Así como suena, mi estimado. Ahora, otro detalle interesantísimo. ¿Qué clase de ayuda le va a brindar Dios a sus hijos para que regresen al plan original? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta interesantísima. ¿Qué clase de ayuda Dios le va a conceder a todos aquellos que quieran entender este tema? Noten, dice: Consejos sobre el régimen alimenticio, página 115, dice así: como Dios dio maná para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría. Ojo con eso, ese es un detalle interesante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a dar habilidad. Habilidad y ¿qué más? Y sabiduría. Sabiduría. Dos detalles importantísimos. Estos dos talentos, por decirlo así, estos dos talentos son lo que Dios le va a regalar a sus hijos para que ellos aprendan a consumir alimentos nutritivos y que al mismo tiempo sean sabrosos y lo puedan disfrutar con alegría, de tal manera que no necesiten consumir nada de origen animal. Y noten cómo sigue la cita: dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, mis amados, quiere decir entonces que la promesa que Dios nos hace es de darnos estas dos cosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos reemplazar la carne de animales limpios de Levítico capítulo 11. Tremenda promesa. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, según la palabra de Dios,
¿Quién es el que tiene que predicar este mensaje de restauración para llevar al pueblo al plan original? ¡Qué linda pregunta! Pero esta es una pregunta interesantísima. Noten, según la palabra de Dios, ¿quién es el encargado de predicar este mensaje de restauración para llevar al pueblo de Dios a restaurar el tema de la dieta, de la alimentación? Veamos, Mateo capítulo 17. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 17 porque ahora vamos a encontrarnos con un pasaje interesantísimo que nos va a mostrar quiénes son los encargados de dar este mensaje al pueblo. Dice, versículo 10 al 12. Mateo 17, 10 al 12. Dice así. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ahora viene, noten el versículo 12, 11 y 12 porque es clave. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Y noten lo que dice. Noten la palabrita que viene ahora. La misma palabra que está acá. Noten. Y restaurará todas las cosas. Noten, hermanos, que el versículo 11 es muy, pero muy parecido a Hechos 3:21. Hechos 3:21 dice lo mismo que Mateo 17:11. Restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y noten ahora el versículo 13, porque en el versículo 13 recién se le prende la lamparita a los discípulos. Noten lo que dice. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? Que les había hablado del segundo Elías, o sea, de Juan el Bautista. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál era la función del segundo Elías? Restaurar. Acá está. Subrayen este detalle. Este detalle subraya la muerte. El segundo Elías tenía que ¿qué? Que restaurar. Ahora, ¿quién es el tercer Elías? Si el segundo Elías tenía que restaurar, el tercer Elías con más razón todavía. Solamente que ahora el tercer Elías no es un solo individuo, no es una sola persona, sino que son todos aquellos que forman parte del remanente del tiempo final. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Noten, hermanos, la cita que les voy a leer ahora y que va a arrojar luz sobre Mateo 17, 10 al 13.
Maranata, página 20. Dice, su alimentación, o sea, la alimentación de Juan el Bautista, totalmente vegetariana. ¿Cómo? ¿Cómo era la alimentación de Juan el Bautista? Totalmente vegetariana. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, compuesta por algarroba y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían por todas partes. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que el segundo Elías, que era Juan el Bautista, tenía que hacer lo que dice esto: restaurar todas las cosas. ¿Y cuál era la alimentación de Juan el Bautista? Totalmente vegetariana, frutas y miel silvestre. Entonces, quiere decir que si nosotros somos el tercer Elías, nosotros también tenemos que ser totalmente vegetarianos. Lo dice clarito, mis amados, el pasaje de la página 20 de Maranata. Maranata, página 20, dice que Juan el Bautista era totalmente vegetariano. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, ¿qué profecía se va a cumplir con todos los que rechacen el plan original? O sea, ¿qué profecía se va a cumplir con todos aquellos adventistas del séptimo día que no quieran entender que Levítico 11 llega hasta 1844 y no pasa de ahí? ¿Qué profecía del Antiguo Testamento se va a cumplir en ellos? Vamos a buscar. Oseas capítulo 9, versículo 3. Vamos a buscar ese pasaje. Oseas, libro del profeta Oseas. Acá está. Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9, versículo 3, se va a cumplir a la perfección con todos aquellos que rechacen la luz de la reforma pro salud y sigan consumiendo animales muertos. Dice así el versículo 3: no quedarán en la tierra de Jehová. ¡Epa! ¿Qué dice? No quedarán en la tierra de Jehová. O sea, no quedarán en la Canaán terrenal, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, ¿qué dice? Dice el versículo 3 que no van a quedar en la tierra de Jehová. No van a ser parte de lo que entren en la Canaán terrenal, sino que más bien algunos van a volver por el camino que va a Egipto y otros van a volver por el camino que va a Siria. Pero cuando lleguen a esos lugares, dice el versículo 3 que van a consumir animales inmundos. ¡Qué impresionante! Esto sí que es más tremendo de lo que nos imaginamos. Pero la cosa no termina ahí. No crean que solamente
Oseas 9:3 se va a cumplir. ¿Sabían ustedes que hay otra profecía más aparte de Oseas 9:3 que también se va a cumplir en ellos? Vamos a buscar. Isaías capítulo 50, versículo 11. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 11. ¡Qué tremendo, mis amados! Isaías capítulo 50, versículo 11 dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Y ahora bien, noten el tremendo bombazo que viene ahora. De mi mano os vendrá esto y en dolor seréis sepultados. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que ya tenemos dos profecías que se van a cumplir de una manera contundente con todos aquellos que desprecien o desechen la luz de la reforma pro salud, o todos aquellos que no quieran volver al plan original que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 29. Ahora, ¿de qué manera podríamos destruir una de las excusas favoritas que miles de adventistas dicen que de vez en cuando se puede consumir carne? ¿Ustedes ya escucharon esa excusa diabólica? ¿Ustedes ya escucharon esa excusa satánica? Esa excusa fue Satanás el que sembró en la mente de miles y miles de adventistas del séptimo día. Y noten, la vamos a pulverizar a esa excusa. Le vamos a pulverizar y le vamos a destruir porque es una excusa satánica. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 482. Nunca. Noten, ojo con esa palabra, nunca. Nunca se avergüencen de decir, no, gracias. No como carne. Noten, nunca. Nunca se avergüencen de decir, no, gracias. No consumo animales muertos. Noten, tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. ¡Epa! Con respecto a la carne, todos podemos decir, ¿cuántos? Todos podemos decir, no la toquéis, jamás deberíamos usarlo. ¡Qué bomba, mis amados! ¡Qué bombazo! Noten, hermanos, queda completamente pulverizada esa excusa diabólica y satánica que miles y millones de adventistas del séptimo día dicen. Los perros mudos son especialistas en decir eso. Ellos son los más, pero los más especialistas
en decir eso. Mis oídos se han cansado de escuchar una excusa diabólica y satánica como es esa. Y al poner esa excusa, lo único que están haciendo es lo mismo que hizo el cuerno pequeño, lo mismo que hizo el papado. Echar por tierra la verdad y pisotearlo y embarrarlo. ¡Qué tremendo! Es una declaración demasiado tremenda. Ahora, ¿de qué otra forma se puede demostrar que Levítico 11 llega solamente hasta 1844? ¿De qué otra forma? Acá viene uno de los bombazos más grandes que puedo lanzar al aire. Háganle caso a la azafata y ajustense los cinturones, porque hermano, lo que viene ahora es indigerible. Lo que viene ahora es exageradamente fuertísimo, pero es la pura y perfecta verdad. Cada día con Dios, página 235, dice así: se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me han encargado escribir. ¿Qué dice que se le dio al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios dice que se le dio preciosas instrucciones en los libros que se le ha encargado escribir. Y ahora viene: ¿cuántos los leen y lo estudian? ¿Se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado? ¡Epa! ¿Qué luz? La luz de la Reforma Pro Salud. Y demostrar que Levítico 11 termina en esta fecha. Esa fue la luz que Dios le dio a la señora White y que le exhortó a que escriba en sus libros. Pero se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado. Sin embargo, condenará a todos los que deciden no aceptarla ni obedecerla. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que dice acá! Noten qué declaración más impresionante. Vamos a borrar un poco la pizarra porque necesito escribir la palabra que recién vimos. Noten, se puede tratar con indiferencia la luz que Dios ha dado. Pero noten lo que dice, hermanos. ¿Cuál es la palabra que me impresiona? Condenará. Acá. Condenará a todos. Noten, todos. ¿Quiénes todos? Todos los que decidan no aceptarla ni tampoco obedecerla. Quiere decir entonces, mis amados, que el adventista del séptimo día que se siga empecinando y encaprichando con rechazar la Reforma Pro Salud no llega al cielo, así como suena, sin dar muchas vueltas. El adventista del séptimo día que se siga emperrando con la teoría satánica de seguir consumiendo carne en esta época de la historia en que estamos viviendo, se está preparando para nadar en la
en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda que aparece en Apocalipsis 19. Así como suena, mi estimado. No tiene sentido buscarle mucha vuelta porque es la pura y perfecta realidad. Y lo estamos demostrando de una manera clarísima y contundente. Ahora, ¿se puede demostrar esto que recién leímos bíblicamente? La respuesta es sí. Vamos a demostrar bíblicamente que lo que la señora White dice es tan, pero tan bíblico y real. Vamos a buscar. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Noten, con un solo pasaje, con un solo versículo, lo vamos a demostrar. Y es el versículo 6 del capítulo 10 de Primera a los Corintios, y dice así: mas estas cosas, ¿qué cosas? ¿Saben qué cosas? Lo que sucedió en número 11. El versículo 6 de Primera de Corintios 10 es una forma de recordar lo que pasó en número 11. Números capítulo 11 que ya hemos leído. Noten lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que la señora Juan dice en la matutina Cada Día con Dios, que recién leímos. Lo mismo, absolutamente lo mismo, pero dicho de otra manera, y son también dos autores diferentes, pero el mensaje es el mismo, así como suena. Ahora, ¿dice o no? Noten esta pregunta. La señora White, ¿dice o no que comer carne es pecado? Escuchen, hermanos, lo que les voy a decir. Acá les voy a revelar una trampa que los dirigentes hicieron. En el libro Evangelismo, página 198, a propósito, los dirigentes cambiaron una palabra. Y al cambiar una palabra, cambia todo el sentido. Noten, Evangelismo, página 198. En el original dice así. Como yo les voy a leer, dice en el original: el comer carne es obrar en contra de las leyes de nuestro organismo físico y es una violación de la ley de Dios. Pero ¿saben dónde está la trampa? La trampa que los dirigentes o los perros mudos hicieron. Ellos cambiaron la palabra carne por la palabra alimentos. Y ahí está la trampa. Esa es la trampa satánica que ellos hicieron. Entonces, en las próximas ediciones del libro Evangelismo, ya no pusieron el comer carne, sino pusieron el comer alimentos. Y ahí
hicieron una trampa satánica que les va a salir caro. Esa gente va a pagar por lo que hicieron, porque eso no se puede tolerar. Ahora, ¿qué otro pasaje del Antiguo Testamento arroja luz sobre la importancia de volver al plan original? Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículos 31 y 33. Éxodo capítulo 16. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 16 es otra fotocopia de el plan original que Dios había estipulado en Génesis 1:29. Éxodo 16, versículos 31 y 33. Dice así: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¡Qué hermosura! Noten lo que dice el versículo 33. Sí, versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. ¡Qué tremendo! Como un ejemplo de que así como Dios le dio a ellos, Dios le quería dar también a sus descendientes. Ahora, noten lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio, página 318. Dice así: la luz que Dios ha dado sobre el asunto de la alimentación ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los israelitas. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza encontramos acá! La luz de la reforma pro salud ha de ser para nosotros lo que el maná fue para ellos. Qué hermoso es lo que estamos diciendo. Ahora, hay otra forma de demostrar que Levítico 11 llega hasta 1844. Claro que sí. ¿Saben cuál es la otra forma de demostrar que Levítico 11 llega solo hasta 1844? A la luz del santuario. Si nosotros estudiamos Levítico 11 a la luz del santuario, esa es otra evidencia más que tenemos de que Levítico 11 no puede traspasar, no puede pasar después de 1844. ¿Por qué? Porque en el santuario se comía carne solamente en el atrio y en el lugar santo. Y el lugar santísimo comenzó a partir de 1844 en adelante. Y lo que nosotros encontramos en el lugar santísimo es el maná. El maná estaba en el lugar santísimo. Quiere decir que estudiando Levítico 11 a la luz del santuario es otra
forma de demostrar que Levítico 11 llega solamente hasta 1844. Ahora, es verdad que comer carne equivale a no estar de acuerdo con la luz del cielo. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten el tremendo misil que viene a continuación. La temperancia, página 152, dice así: mientras aún comamos carne, demostramos que no estamos de acuerdo con la luz que Dios nos ha dado en su gracia. Qué impresionante, mis amados. Esta declaración es demasiado clara y contundente al mismo tiempo. Así como suena, mi estimadísimo hermano. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Crean que me gocé y mucho estudiando este tema y compartiendo con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo impresione y mucho tu mente por medio de este mensaje. No te olvides de compartirlo. No te olvides de esparcir estos temas, porque si fue de bendición para ti, puede ser también de bendición para otros hermanos o hermanas. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a orar para terminar la programación de esta noche, para agradecerle al Dios del cielo por el tema que hemos estudiado. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que nos acompañes, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, perdona nuestra falta. Que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos mucho. Te necesitamos demasiado. Que el Espíritu Santo pueda convencernos de estas verdades tan preciosas que hemos estudiado en esta noche. Acompáñanos no solamente a nosotros, sino a todos los que te buscan de veras en el mundo entero. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.